Durante siglos, la fe había sido el faro que guiaba el pensamiento. Pero con la llegada del Renacimiento algo cambió. Europa despertó. Redescubrió a los clásicos. Se volvió a hablar de Platón o de Aristóteles. Y con ello, volvió también el deseo de comprender el mundo. No a través de la obediencia, sino del pensamiento. La imprenta multiplicó las ideas, los navegantes rompieron los mapas, los científicos apuntaron telescopios al cielo. Y los filósofos empezaron a dudar. Desconfiar de todo. ¿Y si los sentidos nos engañan? ¿Y si lo que creemos cierto no lo es? Descartes llevó la duda hasta el límite. Y en medio de ese vacío, encontró una certeza. Pienso, luego existo. A partir de ahí, construyó su sistema. Un mundo donde todo debía probarse con claridad y evidencia. La filosofía se volvía método. Precisión. Geometría del pensamiento. En Inglaterra, mientras tanto, el enfoque era distinto. John Locke observaba la mente como si fuera una hoja en blanco. Tabula rasa. Para Locke, no traemos ideas innatas. Todo lo que sabemos, lo aprendemos por experiencia. Esta idea lo convirtió en uno de los padres del empirismo, y sin saberlo, de la pedagogía moderna. Su pensamiento influyó en revoluciones. Desde la inglesa hasta la americana. Porque si el conocimiento viene de la experiencia, entonces también la libertad, los derechos y la política pueden y deben cambiar. Más adelante, Jean-Jacques Rousseau, suelto por las calles de París, desconfió de la sociedad. Dijo que el hombre nace bueno, pero la civilización lo corrompe. Propuso volver a lo natural, y que la verdadera libertad no está en hacer lo que uno quiera, sino en obedecer a una voluntad común que represente a todos. Escribió sobre educación, política, igualdad y encendió la mecha de la Revolución Francesa. Mientras tanto, en Königsberg, un hombre llevaba la vida más rutinaria de Europa. Mismo paseo, misma hora, mismo sombrero. Se llamaba Immanuel Kant. Y cambió la historia de la filosofía, sin salir casi de su ciudad. Kant decía que el conocimiento no viene solo de la experiencia, ni solo de la razón. Viene de ambas. Nuestra mente no es un recipiente pasivo, es activa. Da forma a lo que percibe. No vemos el mundo tal como es sino tal como nuestra mente lo organiza. Esta idea lo convirtió en uno de los pensadores más influyentes de la historia. Obra solo según una máxima que puedas querer como ley universal. En otras palabras, actúa como si tus acciones pudieran ser ejemplo para toda la humanidad. Así, la filosofía no solo pensaba el mundo, sino que volvía a preguntarse cómo debemos vivir en él. De Descartes a Kant, de la duda metódica al imperativo moral, la filosofía se transformó. Ya no era la sierva de la teología, era la brújula de una razón que despertaba y que aún no imaginaba el vértigo que traería el siglo XIX. El siglo XIX cambió el mundo, las fábricas sustituyeron al campo, las ciudades crecieron como monstruos de hierro. El progreso era imparable, pero también inquietante y la razón, que había prometido iluminarlo todo, empezó a proyectar sombras. Y los filósofos lo notaron. Friedrich Nietzsche, solitario, enfermo, apasionado. Escribió como si cada palabra fuera dinamita. Lanzó una de las frases más temidas de la modernidad: Dios ha muerto. No era un ataque a la fe, era una advertencia. Si Dios ha muerto, decía, si ya no hay un orden trascendente que nos guíe, entonces todo se tambalea. La moral, la verdad y el sentido. Nietzsche no proponía el caos, sino una nueva etapa, el nacimiento del superhombre. Un ser capaz de crear sus propios valores. Su vida fue trágica, acabó solo, enloquecido, abrazando a un caballo en Turín. Pero sus ideas resuenan aún hoy con fuerza. Mientras tanto, Karl Marx miraba la historia con otros ojos. No desde la metafísica, sino desde la economía. Observó que todo sistema social, feudalismo, capitalismo, se basa en el conflicto entre clases. Los filósofos se han limitado a interpretar el mundo, escribió. Marx pensaba que la historia avanzaba a través de la lucha entre oprimidos y opresores. Propuso la revolución. Una sociedad sin clases, sin propiedad privada. Una utopía que cambiaría el curso del siglo XX. Para bien y para mal. Más al interior del ser humano, otro pensador abría una puerta que nadie quería abrir: Sigmund Freud. Médico vienés. Fundador del psicoanálisis. Freud propuso que no somos tan racionales como creemos. Detrás de cada pensamiento, de cada sueño, de cada lapsus, hay deseos, traumas, impulsos reprimidos.
El inconsciente, como lo llamó, gobierna más de lo que queremos admitir. Sus ideas fueron resistidas, ridiculizadas, pero abrieron una grieta en el alma humana. Ya en el siglo XX, tras las guerras, los totalitarismos y el horror, la filosofía se volvió existencial. Jean-Paul Sartre, fumando en cafés parisinos, decía que no hay esencia humana previa. El hombre está condenado a ser libre. No hay destino, somos lo que elegimos. Esa libertad, decía, es un peso, pero también una responsabilidad. A su lado, Simone de Beauvoir iba más allá. Observó cómo la historia había convertido a la mujer en el otro. Escribió una frase que cambiaría el pensamiento feminista. No se nace mujer, se llega a serlo. Denunció cómo la cultura, el lenguaje y la educación construyen roles, desigualdades y llamó a romperlos. Y luego, desde su exilio, una voz distinta se alzó. Hannah Arendt, judía alemana, perseguida por el nazismo, pensó el mal desde la experiencia. Tras asistir al juicio del criminal Adolf Eichmann, escribió un concepto perturbador. La banalidad del mal. El mal, decía Arendt, no siempre es monstruoso. A veces es burocrático, repetitivo y obediente. El verdadero horror no es el odio, sino la indiferencia. Han pasado siglos desde que un hombre se sentó frente al fuego y preguntó por qué brilla el sol. Hoy no vestimos túnicas, pero seguimos haciéndonos las mismas preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué está bien, y qué está mal? En un mundo lleno de información, opiniones, ruido, la filosofía sigue siendo un refugio. No da respuestas fáciles, no sirve para ganar dinero, pero enseña algo mucho más valioso, a pensar por uno mismo. En las escuelas, en los libros, en los cafés, pero también en redes sociales, podcast, vídeos, la filosofía renace con cada persona que se atreve a preguntar. Porque mientras haya una mente que dude, una voz que cuestione, una mirada que se asombre, la filosofía estará viva. La historia de la filosofía es también la historia de tu pensamiento. Y aún queda mucho por escribir. Suscríbete y dale like al vídeo si te ha parecido interesante, deja tu opinión en los comentarios y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima!